Buen día a todos. Este es nuestro teórico número 12. Creo que es el 12, sí. Nosotros hoy vamos a trabajar en la primera parte algunas indicaciones y orientaciones para el glosario, y en la segunda parte vamos a dedicar un rato a hacer un balance de la materia. Sobre el glosario, algunas indicaciones. Tengan en cuenta que ayuda a redondear esa nota que ustedes tienen, ¿sí? Es una tercera instancia de evaluación porque, bueno, dentro de la promocionalidad están, digamos, hay 3 notas. Algunas indicaciones importantes, los conceptos que tomen, buen día a todos, que nos siguen saludando, los conceptos que tomen, que sean conceptos medulares, es decir, no el concepto de time lag, por ejemplo, de Aruguete, ese no, pero sí agenda, es decir, aquellos conceptos, nosotros le pusimos el nombre de clave, ¿sí? Medulares, nucleares, importantes, que cada uno sea de distintas unidades. No estamos pidiendo relación entre conceptos, pero sí que reflexionen sobre por qué ese concepto es importante. Es decir, una breve definición, por qué ese concepto es importante, y por otro lado pensar un ejemplo. Ese ejemplo breve, analícenlo a la luz del concepto, por qué ese ejemplo les permite analizar el concepto. Puede ser el ejemplo a partir de una serie, una película, de literatura, de ejemplos del periodismo, de un artículo, de ejemplos del campo editorial, de ejemplos de la vida cotidiana, y pueden ser tanto algunos que se trabajaron como no. Y esto es, la extensión es de 2 a 4 páginas, es decir, con cada concepto media página o una página como máximo. Esto es un trabajo que nosotros lo pensamos como que permite integrar, volver a todo el programa, redondear algunas cuestiones, y en ese sentido va a ser evaluado así, es decir, permite redondear las notas, permite volver a revisar o a mirar algunos conceptos en el caso de ustedes, es decir, volver al programa, una aclaración importante, volver al programa, releerlo, van a ver ahí cómo empieza a cobrar sentido o pueden volver a mirar el sentido del programa. Si les parece bien, hacemos si les parece, como un mapa, que no se agota acá, pero hagamos un mapa de posibles conceptos de cada unidad para después ir a las dudas que tengan y demás, ¿sí? Si nosotros decimos unidad 1, por ejemplo, arranco yo, pero ustedes pueden tomar la palabra, abrir el micrófono, respecto de la unidad 1, ¿cuáles serían esos conceptos clave? Por favor, intervengan, abran el micrófono directamente e intervengan sin ningún problema, ¿sí? Yo elegí alteridad. Perfecto, alteridad. Y lo elegí porque en realidad no intervino mucho también en el primer parcial y era un concepto que quería desarrollar. Entonces, bueno, lo había elegido desde el vamos. Es importante, tal vez, producto de esta selección que hacemos de algunos temas, de una pregunta por cada unidad, hay temas que quedan fuera. Entonces es un criterio interesante tomar algún concepto que no se haya trabajado y que a ustedes les resulte relevante, como la idea de alteridad. Pueden poner alteridad o alteridad cultural u otredad, ¿sí? Remite a esa zona. Los otros conceptos de esa unidad están vinculados con Williams, ¿sí? ¿Qué conceptos serían? Insisto, tomen el micrófono e intervengan, pero podríamos hablar de hegemonía. Pero alguien, en lugar de entrar por el concepto de hegemonía, aunque hay que pensar conceptos relacionalmente, tal vez desarrollan hegemonía, pero menciona la idea de hegemonía alternativa, o tal vez entran directamente por la idea de hegemonía alternativa y el concepto que toman es ese, o contrahegemonía, ¿sí? Se los piensa relacionalmente, es decir, que la entrada puede ir por ahí. O uno u otro, ¿sí? Mencionan el ejemplo. ¿Por qué la importancia del concepto de hegemonía? Esta es la pregunta, o de alteridad. Porque permite pensar en algunas cuestiones vinculadas con, por ejemplo, la discriminación en la sociedad actual, ¿sí? El tema de la alteridad o el tema de la hegemonía permite comprender
que al interior de una hegemonía coexisten distintos elementos en tensión y esto nos permite concebir la cultura desde la idea de conflicto y analizar casos históricos y contemporáneos que dan cuenta de esas distintas prácticas, ¿sí? Y de las tensiones y conflictos. Respecto de la unidad 1, también se puede abordar la idea de tradición selectiva. El mismo concepto puede llevar a la idea, por ejemplo, de prácticas de resistencia. O se puede hablar de lo emergente. Tal vez ahí, si se habla de lo emergente, se piensa un ejemplo, siempre se lo va a pensar en relación, por ejemplo, con lo residual. Es decir, algunos conceptos se puede hacer una breve mención relacional a esa constelación a la que pertenecen. Pero la idea es expliquen un concepto en particular, ¿sí? O tradición selectiva, o institución, por supuesto que hablan de institución, pueden diferenciarlo de las formaciones, pensarlo relacionalmente, pero hacer pie en alguno de estos conceptos, ¿sí? Tradición selectiva, o residual, o emergente, o formación o institución. Y pensar la relevancia, por qué Williams se preocupa por esto, por qué intenta dar cuenta de cierto dinamismo, de la cultura como un proceso en formación, donde hay límites y presiones, ¿sí? Por ahí el concepto no es límite y presión, pero si hablan de hegemonía, mencionan límites y presiones. ¿Qué otros conceptos? Unidad 1 estamos, pasamos a la 2. ¿Qué conceptos tomaríamos como dentro de ese mapa de conceptos nucleares dentro de la unidad 2? Adorno, Frankfurt, Escuela de Frankfurt, industria cultural. Industria cultural. Perfecto. Sí. Racionalidad instrumental, como otro concepto importante. Politización del arte. Era. Bien, bien. Reproductibilidad técnica, aura. Es decir, vamos a los conceptos medulares. Por ahí entran por reproductibilidad técnica y no obstante mencionan el desmoronamiento del aura, o tal vez entran por el aura para mencionar ese momento cultural y plantear que hubo algunas transformaciones a partir de la irrupción de, bueno, él dice de la fotografía, el cine, como modernas técnicas de reproducción de masas, ¿no? O el concepto de industria cultural, y plantear un ejemplo. Por ahí el ejemplo es un ejemplo del rasgo de homogeneización y de estandarización presente en la industria cultural. Se puede ver, por ejemplo, en los segmentos más importantes en el horario que se llama prime time, ¿no? De televisión, donde los géneros son similares porque responden a una lógica comercial competitiva de estandarización y producción en serie, etcétera, ¿sí? Es decir, tomen ejemplos de su vida cotidiana, anímense para eso, es simplemente esto. Es un momento donde ustedes hacen como una integración de esos conceptos. Si permiten eso, pensar creativamente. Y si no se les ocurre un ejemplo nuevo, pueden retomar alguno presentando un mínimo análisis o una mirada en particular, ¿sí? Pérdida del aura, sí, o simplemente yo pondría aura y explicaría el concepto de aura que remite al valor cultural, a ese momento particular, y después plantear que esa pérdida Benjamin la ubica en el momento de la reproductividad técnica, ¿sí? Estamos con la unidad 2, bien, ven que estamos viendo, tal vez aquí no se agote aquí y alguien dice, no, hay otro concepto clave que yo considero, mientras ustedes lo fundamenten y argumenten, bien, a la luz de esa unidad, será bienvenido, ¿sí? Respecto de la unidad 3, Bourdieu. Campo. Campo, o podemos tomar campo intelectual, ¿sí? Hasta proyecto creador, que es un tema que trabajamos mucho como para plantear que ese proyecto creador no responde a una genialidad, sino a un conjunto de relaciones y condiciones objetivas. Capital o capital cultural, y si uno habla de capital simbólico puede hablar de capital económico también. Agentes
otro concepto importante. Para los ejemplos estaría muy interesante que tomen, nosotros hemos abordado esto, pero ustedes saben más de esto, es el plus de ustedes, pueden tomar ejemplos del campo editorial, en todos los casos o donde ustedes consideren pertinente, ¿no? Nosotros solo mencionamos algunos ejemplos de Eloísa Cartonera, de la producción editorial independiente. Seguramente ustedes pueden aportar desde Bourdieu, ¿no? Desde esta unidad o en las otras unidades también, para trabajar incluso la idea de hegemonía o la idea de industria cultural. Aprovechenlo. El fin de semana hubo una feria del libro punk, no sé si se enteraron. Pero es interesante observar esto, plantear inclusive las distintas posiciones al interior de un campo, si uno lo piensa relacionalmente, ¿sí? Posiciones, disposiciones, tomas de posición. ¿Pasamos a la unidad 4 o alguna duda con la unidad 3? Después dejamos abierto a las dudas que tengan, ¿sí? Es simplemente un mapa para que comprendan que apuntamos sobre todo a esta idea de conceptos modulares, ¿no? De medulares, y modular también, pero en el sentido de los núcleos temáticos que estuvieron presentes. Estoy pensando, ¿no? Hay otro concepto, que es la idea de dominación simbólica o fuerza simbólica o violencia simbólica, que es otro concepto importante que está presente en Bourdieu, ¿no? Para comprender esa red de relaciones. Es decir, miren como otra puerta de entrada, tal vez les lleve al concepto de campo, pero analizando sobre todo esta idea de que para Bourdieu lo real es relacional, que el campo es una red de relaciones, pero que esas relaciones no son armónicas, sino que implica relaciones de fuerza, competencia entre los agentes que luchan por un capital específico, etcétera, ¿sí? Las entradas pueden llevar igual a esas pequeñas constelaciones, pero anclen, hagan pie en un concepto en particular, ¿sí? Autonomía relativa sería interesante también como concepto de esta unidad 3. Autonomía relativa, como un concepto que explica, caracteriza esa lógica del campo, que tiene reglas propias, pero que a su vez tiene condicionamientos de otros campos. Y que justamente es la condición para que exista un campo, que tenga una autonomía, aunque sea relativa. Incluso ahí, bueno, el texto de Rivera está como bibliografía complementaria, ¿no? Pero sería un buen ejemplo también, por ejemplo, ¿sí? Pasamos a la unidad 4. Esta la hemos abordado bastante. A ver, ¿qué con... Agenda. Agenda. ¿Qué más? Barbero. ¿Qué tenemos de Barbero? ¿Qué conceptos? Ahí hay 2 o 3. Recepción o receptor, porque la idea de receptor implica también toda una concepción que rompe con ese énfasis puesto en los medios y en las operaciones ideológicas del emisor, ¿no? Muy bien, concepto de mediación, porque el mismo concepto nos ubica en la recepción, porque plantea justamente o discute con esa idea de teoría de aguja hipodérmica, de receptor influenciable, y lo que plantea sobre todo es esto de que en ese encuentro entre emisor y receptor operan múltiples intermediaciones, ¿no? Las mediaciones institucionales, comunidades interpretativas, competencias culturales, trayectorias, grupos, instituciones, y los elementos que menciona Barbero en ese capítulo en particular, ¿no? Temporalidad social, competencias culturales, los géneros, las matrices culturales. ¿Qué otros conceptos? Nos están faltando otros. Por ejemplo, de Aruguete pueden entrar directamente por agenda, pero también alguien quiere decir, no, quiero explicar agenda, pero sobre todo centrándome en agenda building. Adelante. O agenda setting y trabajar bien, o porque el concepto de agenda implica poner un poco en relación o diferenciar agenda pública, agenda mediática, por ejemplo, ¿sí?
Y ahí estaba el texto de Mastrini Becerra. ¿Qué les parece ahí? ¿Qué concepto puede desprenderse? Convergencia y concentración. Perfecto, son esos, ¿sí? Convergencia tecnológica o el proceso de concentración. Es decir, como un rasgo importante dentro de las industrias culturales latinoamericanas, ¿no? Sobre todo, en la actualidad. Y ahí, ejemplos, pueden hasta presentar un mapa, si quieren, ¿no? De medios. En América Latina o no en América Latina, y miran, no sé, Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? O de algún país en particular de América Latina. Eso lo manejan ustedes, insisto, o insistimos, con que lleguen a los ejemplos y que los ejemplos les permitan explicar algo del concepto, ¿sí? No les pedimos que hagan un trabajo de investigación para mapear los medios en un país, no. Pero, es decir, aquello que tengan cercano y que les permita hacer de esta instancia una instancia de aprendizaje y productividad, ¿sí? Pero piensen en función de lo que tienen cercano y a mano y de lo que les va surgiendo, en función de, nada, hacer este recorrido y una actividad sería como integradora de todo eso. ¿Algo más, Gaby, de la unidad 4 o a todos les pregunto? Abran el micrófono, comenten. No, solo que ahí hay, Micaela pregunta, ¿debemos establecer alguna relación entre los conceptos, entre los 4 conceptos elegidos en el glosario? Claro. No es necesario, chicos, porque si no sería armar un imbricado ovillo que no estamos intentando. Seguramente tendrán modos de relacionar esos 4 conceptos porque ustedes los marcaron. Pero la consigna del glosario es esos 4 conceptos analizados en sí mismos y con un ejemplo que permita utilizar, como les decimos siempre, ese concepto. No más que eso, no se compliquen, no se enreden. Es 4 conceptos y su explicación y su ejemplificación. Nada más. Exactamente, ¿sí? Eso es lo que estamos pidiendo, rescatar esa especificidad de ese concepto, pero en el marco de esa unidad en particular, ¿sí? Pueden decir, bueno, se puede relacionar con los, pero un renglón, o sea, como para que quede sentado como en un glosario que dice, véase, para mayor orientación, véase esta cosa, pero, digamos, la idea es justamente trabajar esa especificidad de los conceptos para dar cuenta de que ustedes comprendieron el concepto. ¿Se acuerdan cuando Gaby sabiamente decía para el primer parcial que tiene que ser autosuficiente, ¿no? Es decir, valerse por sí mismo es esto. Yo tengo que leer, tenemos que leer y saber que, digamos, dar cuenta de que ustedes entendieron el concepto y lo pueden explicar. La explicación, ¿qué significa? Una mínima definición, una mínima ejemplificación y explicar por qué ese concepto es importante para pensar la teoría cultural, el campo editorial, la vida cotidiana, ¿sí? Y la historia, si se quiere, también, ¿no? Por ahí vamos. Unidad 5. ¿Cuáles serían? Biopolítica, de posibles conceptos. Insistimos que no se agota, si alguien encuentra otra entrada, pero estamos yendo a lo medular. Sí, Erika, perdóname que te corté. No importa. Decía racismo, modulación. Bien, racismo, modulación. Biopolítica. Biopoder, mencionan. Biopoder, pueden entrar por biopoder o pueden entrar por biopolítica. ¿Sí? Si alguien quiere hablar de poder, perfecto, pero sobre todo ahí tienen que retomar en particular la idea de biopoder. Se nos ocurre anatomopolítica, biopolítica y Deleuze, sociedad de control, ¿sí? Como otro elemento importante. Para racismo, obviamente que van a explicar elementos que tienen que ver con la biopolítica. Si mencionan autor de otra unidad, sobre todo es una referencia, bueno, este concepto se puede relacionar, pero céntrense en eso, o sea, ¿qué pedimos Foucault-Deleuze? O Foucault-Deleuze, digamos también, pero en esa unidad en particular, trabajar, exploten esas posibilidades que da esa unidad y ya con eso es un montón. Por supuesto que pueden decir, bueno, y Foucault es leído por Butler, pero nada, es
Por eso céntrense sobre todo en esa especificidad de ese concepto y trabajar eso en profundidad. Recuerden que tienen entre media carilla y una carilla por cada concepto, así que aprovechen esa extensión en todas sus potencialidades, digamos, ¿sí? Y insistimos con esto, tal vez el poder lo va a llevar al biopoder, es esa pequeña constelación ahí, pero es anclando, haciendo énfasis en ese concepto en particular y pensando ejemplo y relevancia, porque es importante, nos permite pensar el capitalismo contemporáneo, nos permite dar cuenta de las múltiples lógicas que fue asumiendo el poder a lo largo de la historia, nos permite reconstruir genealogías, diría Foucault, nos permite comprender el pasaje de una sociedad a otra, de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control, por ejemplo. Es un poco esto, poner en acción aquello que ustedes ya abordaron desde los parciales, pero que permite ahora integrarlos. ¿Está? Es, nada, esta instancia que permite hacer un cierre, una actividad reflexiva, simplemente. No nos compliquemos porque es justamente todo lo contrario, tratar de trabajar algo muy acotado pero en profundidad. Dentro de la profundidad que permite esa media carilla y simplemente decir, voy a mencionar este ejemplo, voy a explicar mínimamente esto, voy a hablar de la importancia de ese concepto, para mi vida cotidiana también. Por supuesto que no se agota acá, a algunos se le ocurre algo y dicen, este es clave también, por tal cosa, adelante, acá. No obstante, no se olviden, piensen que también en una materia hay un mapa conceptual que implica conceptos importantes y jerarquizados y otros que se desprenden o que son secundarios o que son más aleatorios. Ya con poder identificar eso, que es lo que estamos tratando de hacer hoy, viene bien también. Pasamos a la unidad 6. Bien, de la unidad 6, ¿qué conceptos? Género. Bien, género. Cuerpo, territorio. Interesante esto, porque ahí retoman sobre todo la idea de género en Butler. A veces el concepto se puede abordar desde más de un autor, pero aquí sobre todo está Butler, ¿sí? Presente. Por supuesto que el concepto les lleva a plantear un rasgo particular e importantísimo de género para Butler, que es performatividad. Performatividad. ¿Sí? O pueden entrar directamente por la idea de performatividad del género. Género, performatividad del género. Y en Butler está sobre todo esta cuestión, ¿sí? Por supuesto que si hablan de género, van a mencionar esta idea de crítica a la diferenciación entre sexo y género. O tal vez, ¿no? El género no es una interpretación cultural del sexo, etc. O tal vez este cuestionamiento que hace de la linealidad entre sexo, género y deseo. Pero el tema, digamos, éntrenle por esos macro conceptos, podríamos decir, o conceptos clave, conceptos relevantes de género, performatividad. Y vamos a Gago. ¿Qué hay en Gago? Otra cosa por ahí, trans, simplemente, o cis y trans, que es lo que menciona Mauro Cabral, que es parte de la bibliografía obligatoria. Y por otro lado, ¿qué pasa en Gago? Hay un concepto que ella dice, para mí, este es el concepto que permite pensar, o sea, ya ordena cuerpo-territorio. Pero también se le puede entrar por hablar de domestificación o de colonización. Si hablan de domestificación, los va a llevar también a hablar de colonización, por ejemplo. O si hablan de colonización, los va a llevar. O si hablan de cuerpo-territorio, tal vez hagan eso. O si hablan de cuerpo-territorio, también van a hablar de las luchas en América Latina, ¿no? Que asumen una lógica particular e imprimen una lógica particular al feminismo. O cómo esas luchas se ven nutridas por el feminismo, y al revés, ¿no? Como el feminismo los feminismos latinoamericanos se nutren de esas luchas. Pero ¿cuántos conceptos son? Son 4 o 5, no quiero cuantificar, pero digo, por unidad es eso, ¿sí? Traten de entrar sugerencias por aquel que les resulte a ustedes interesante, porque les ayudó a pensar,
o les implicó, si quieren, un momento importante de reflexión, o implicó simplemente esto que planteaba al principio Silvia, que no se trabajó y le hubiera gustado que se lo preguntaran en el parcial. Entonces, sí, yo pensé feminismo interseccional o interseccionalidad de las luchas como otro concepto. Si quieren arrancar por ahí, también se puede. Digo, la noción de cuerpo-territorio tiene también esa dimensión, no se le puede entrar por un lado o por otro. ¿Qué implica esto? Poner por ahí el énfasis más en un aspecto que en el otro, pero dar cuenta de esa constelación en lo posible, ¿sí? Y decíamos, bueno, es esto. ¿Alguien quiere contar un ejemplo, una idea, un concepto, algo? Sabiendo que no se agota aquí. Una mini conceptualización, me gusta lo de mini conceptualización, eso es performativo también, pero vamos a la conceptualización de performatividad. Seleccionamos este material de Butler y justamente este capítulo que nos habla de la idea de performatividad. ¿Cómo se explica la performatividad? Como un hacer, es un hacer permanente. Sí, puede, ahí hacen una pregunta, no quiero mirar el chat, pero sí, se hace una breve mención al autor. La idea de género presente en Butler nos remite a plantear que tanto el sexo como género son construcciones culturales, etcétera, ¿sí? Ejemplos propios se pueden usar, está perfecto, y vamos por performatividad. Decíamos, van a ver que en el propio capítulo, por eso nosotros en el teórico tomamos a veces las frases relevantes para tomar del texto el fragmento literal de cuando Butler explica la idea de performatividad. Insistimos, la idea de hacer permanente. ¿Qué significa la performance? Significa una actuación, significa justamente una actuación en función de ciertas normas, ¿no? De cierta matriz heteronormativa patriarcal. Pero hablar de performatividad, por eso Butler distingue performance de performatividad, implica la reiteración, la repetición, es decir, lo hemos incorporado obligatoriamente, que implica que ese mismo acto no tenemos que, lo voy a decir así, hacerlo consciente, sino que cotidianamente realizamos actuaciones reiteradas que hablan de nuestra performatividad de género. ¿Qué implica la performatividad? También recompensas y castigos, es decir, actuar, hablar de determinada manera que responde a una lógica binaria de género dentro de una heteronormatividad obligatoria, dentro de una heteronormatividad binaria obligatoria, implica un conjunto de sanciones o de recompensas. Esto también es interesante de pensar y es lo que plantea Butler para decir que hay cuerpos que han sido invisibilizados o que son estigmatizados o que son víctimas de la violencia. La idea de performatividad entonces remite a esto, a emitir enunciados, consideraciones, a actuar de determinada forma y en forma reiterada, que es producto de una matriz, insistimos, heteronormativa y obligatoria. Aparece en la ficha la idea de performatividad, la explicamos de distintas maneras también, tomamos algunas otras conceptualizaciones de Butler, ¿sí? Es interesante también en esta unidad, no solo Butler, sino que recuerden que pueden tomar esa breve definición de Mauro Cabral, o también la idea de, lo pueden complementar incluso con Guattari, ¿no? Con esto de las sensibilidades y las sexualidades, por ejemplo, y por otro lado, Gago, que permite pensar en los feminismos, en los rasgos de los feminismos latinoamericanos, desde una mirada decolonial y desde las epistemologías del sur. Ese sería el aporte importante que está haciendo. ¿Pueden entrar por ahí? Sí, por supuesto, matriz heteronormativa, para desde Butler plantear que Butler se ubica ahí para explicar la noción de género y de performatividad. Paula Jiménez dice, en la unidad 6 me parece muy resonante el uso del lenguaje también.
pero no sé si pensarlo como un ejemplo de performatividad o como un concepto en sí. Si me preguntan a mí, yo recomendaría más entrar por un ejemplo de performatividad que por un concepto en sí, porque no es el eje central de la unidad el lenguaje, pero sí el uso del lenguaje, pero muy relacionado con lo que eso significa, no porque eso sea un concepto en uso del lenguaje, literalmente, sino cómo el lenguaje permite fortalecer esta performatividad de ciertas ideas y modos de expresión, ¿no? Entonces, yo te recomendaría, Paula, que sí, que lo utilices como un ejemplo o como un modo de ir pensando esa idea de lo performativo de género. Exacto. Bárbaro, muchas gracias. Paula, se me ocurre como ejemplo el texto que trabajamos, ¿no? En uno de los teóricos, creo que en el de repaso del lenguaje inclusivo. Ese sería un ejemplo interesante también para trabajar. Acerca de todas las discusiones que se dan, es decir, ya lo hemos charlado, pero implicó también resistencias, discusiones, pero fíjense cómo un acto particular, como es el uso de ese lenguaje, tiene una dimensión también, diríamos, teórica y política. Y eso es lo interesante de pensar también, ¿no? Que justamente la explicación respecto de eso la da Butler, entre otros autores, ¿sí? Pero es un lindo ejemplo, es un ejemplo de género, es un ejemplo de performatividad. ¿Y ejemplos de Gago? ¿Pensaron? ¿Alguien va a trabajar Gago? ¿Algún ejemplo que quieran contar? Yo ayer estaba pensando, no en base, todavía no tengo bien definido qué voy a hacer, pero, o sea, pensando en esta unidad, ayer me acordé cuando Florencia de la B hizo su cambio de género, ella se había puesto Florencia de la Vega. Y me acuerdo que tuvo un lío con una mujer que se llamaba igual que ella, y no sé si la llevó a juicio o cómo fue, que se tuvo que cambiar el nombre. Y por eso ahora es Flor de la B con B corta solo, porque la otra mujer sentía que le estaba robando la identidad y que no quería que la asocien con Florencia de la B, justamente. Y yo pensé, dije, qué locura y cómo por suerte fue cambiando todo y se fue modificando, porque hoy sería impensable que pase esa situación de nuevo. Y me quedé pensando en eso, que habrá sido hace un montón de años, pero yo me acuerdo que era chica y como que me llamó la atención y tal vez no entendía bien lo el cambio de sexo y esas cuestiones porque yo era re chica, pero me acuerdo que me quedé pensando y dije, si en el mundo un montón de personas se llaman igual, ¿cómo alguien va a hacer que otra persona se quite el nombre porque es igual al de uno? Y nada, y me acordaba de este caso. Bien, ahí permite volver, por ejemplo, la idea de performatividad y a estas recompensas y castigos. Que los ejemplos sean eso, les permitan explicar un poco el concepto y hacer una mención, insisto con esto, que sea un trabajo que les lleve a proponer conceptos donde ustedes se sientan cómodos para explicar, desarrollar y ejemplificar. No sé cómo introducir a la autora Verónica Gago con un tema que me pasó hace 2 años más o menos y con el teórico del 6, cuando habla una docente, dice, ¿no? Que hay mujeres o sea, no solamente está el patriarcado, sino esto de mujeres que saben más, que son leídas, que son blancas, y abusan de otras mujeres. Ahí se puede trabajar, digamos, yo creo que desde Gago mismo, ya ubicarte en Gago permite cuestionar otro tipo de feminismo, ¿sí? Ahí podés recuperar de la ficha un poco la historia de los feminismos que hacemos nosotras, que te puede aportar desde ahí. Si piensen, me sale una recomendación, pero que el ejemplo sea un ejemplo que les permita relacionar, es decir, que no complique, sino que justamente permita que fluya ese concepto o idea, ¿se entiende?
creo que ya el mismo lugar desde donde se para Gago permite cuestionar otro tipo de feminismos, como vos decís, blancos, coloniales, porque su mirada es decolonial. Entonces, y otro concepto, ahora están preguntando, la idea de extractivismo, por supuesto, ¿sí? Algunos se nos van a escapar, pero o extractivismo ampliado, como una lógica particular del capital. En relación con la pregunta que decía Daniela, si los ejemplos tienen que ser actuales o históricos, ejemplos pueden ser de cualquier tipo, actuales o históricos. Y en tu caso, que querés plantear algo muy cercano, es importante que al igual que en cualquier otro concepto, puedas definir el concepto del cual vos querés hablar y proponer tu ejemplo, aunque sea personal y demás, pero en términos de análisis, no solo como el relato de lo que sucedió, sino cómo analizaría eso que sucedió este autor, por ejemplo, Gago, que seguramente tendría mucho para decir. Entonces vos traes el ejemplo para poner en funcionamiento lo que Gago plantea. Entonces sería perfecto que vos cuentes algo de ese ejemplo, pero que lo analices, ¿se entiende? Gago viene perfecto, Ali, vas bien. Gracias, muchas gracias. Vas bien con Gago, ya solo con Gago estamos bien. Inclusive el mismo género, el mismo concepto de cuerpo-territorio, Ali. Con ese concepto, a partir de ahí, vas bien. O con alguno de los presentes ahí. Y nosotros subimos la consigna hasta el programa, el cronograma y después la consigna. Sí, yo lo vi, pero, o sea, para confirmar nada más, o sea, son 3 o 4 conceptos y puede ser de cualquier unidad, puede ser que algunas unidades... 4 conceptos, uno de cada unidad distinta. Claro, pero puede ser, de las 6 puede ser cualquiera, o sea... Lo que vos quieras, acá hicimos un mapeo de algunos conceptos clave. No es que estamos esperando un ensayo sobre con la noción de tradición selectiva, tomando el planteo de Marianne de recién. Pero sí, que digan algo de la tradición y cómo analizan la conquista del desierto en términos de la tradición selectiva. Ahí está perfecto. No es copiar del texto, no es copiar del texto. Ok. Sí, algo similar a lo que se hizo en los trabajos prácticos, ¿no? Claro. Exacto, apunta más ahí, pero ¿a qué apunta? No queremos un tratado sobre el concepto, no, estamos diciendo que el concepto, que den cuenta de que ese concepto les ayudó a pensar en algún aspecto. Esto que decíamos y que venimos diciendo de la materia, ahora entiendo, caja de herramientas, ¿sí? Que sea una caja de herramientas es que hace luz para pensar alguna cosa, es desde ahí, es un trabajo de apropiación, ¿sí? Esta es la lógica. Si la materia les aportó a pensar algún aspecto de la vida, vamos a decirlo así, ese es el sentido. Pero es esto, ustedes también están armando una caja de herramientas diciendo hay 4 conceptos importantes, quiero decir cuáles son, decir de qué se trata mínimamente, ejemplificar mínimamente y decir, y en eso dar cuenta de su relevancia, importancia, trascendencia. ¿Podés distinguir brevemente el concepto de agenda building y agenda setting como súper breve? Agenda setting es un concepto que viene de la tradición, diríamos, empirista. McCombs y Shaw. Primero lo analizan como función de agenda. ¿Qué es una función dentro de esa concepción empirista funcionalista? Los medios tienen la función de establecer agenda, la idea de establecimiento de agenda, ¿sí? ¿Quiénes tienen qué actores sociales son los que tienen un gran peso en ese establecimiento de agenda? Los medios de comunicación, ¿sí? Diríamos que la idea de setting es esto, establecer una agenda. Primero se lo definió dentro de la teoría funcionalista como función, después como hipótesis sobre la agenda, y actualmente también se habla de la idea de teoría de la agenda, ¿no? La agenda setting remite sobre todo a qué tipo de medios, a los medios que ocupan un lugar importante dentro de la estructura social.
Cuando se habla de agenda building hablamos de distintos actores involucrados. Los medios serían un actor relevante, pero también los hacedores de noticias, ¿sí? Los periodistas, a veces hay. Me recomendaron ver Borgen y ahí se ve muy bien la tensión entre la lógica, digamos, la editorial de un medio o lo que piensa el director del medio, los hacedores de noticias, las tensiones con los propios periodistas, etcétera, ¿sí? Y por otro lado, la tensión, diríamos, con otros actores relevantes que tienen que ver con la ciudadanía. La idea de agenda building significa una agenda en construcción, es decir, la lucha por qué esa agenda setting, que es sobre todo aquella que tiene una gran efectividad en instalarse, como aún así existen ciertas disputas con la presencia de otros actores sociales. Entre ellos podríamos decir la ciudadanía. Ahora, la ciudadanía, ¿qué significa? Significa que además de los medios hegemónicos pueden existir otros medios que así como los medios hegemónicos, sobre todo representan los intereses de ciertos grupos, más allá de que no hay que pensar homogéneamente, que hay tensiones, etcétera, podemos decir que la idea de agenda building remite a una agenda que esté interesada sobre todo en dar voz a la ciudadanía y por eso la cruzamos con la idea de medios alternativos. No está en Aruguete tanto la idea de medios alternativos, la hemos repuesto nosotros, ¿no? Hemos reconstruido esa idea, pero sí está la idea de agenda building y de ciudadanía. Es decir, una agenda que se construye a partir de estas diferentes, diríamos, disputas, tensiones, negociaciones, porque la agenda también implica negociación. De un lado, la agenda setting con los medios, y los medios hegemónicos como agentes privilegiados y actores privilegiados, y por otro lado la idea de agenda building como esta idea de disputa. Es un concepto más nuevo, que se lo retoma sobre todo para hablar de cómo se puede construir y también desafiar esa agenda, ¿no? En algún punto. Y sobre todo para pensar la ciudadanía, y piensen, relacionando con Mastrini y Becerra también, que cuando nosotros trabajamos esto, estamos pensando en que, por ejemplo, hay regulaciones, esa es otra, la idea de regulación pueden incluirla cuando hablen de concentración y transnacionalización. Esa regulación intenta, por ejemplo, dar lugar y voz a sectores organizados, ONG, asociaciones sin fines de lucro, también en la participación de las licencias de radio y televisión, para justamente pensar en una agenda un poco más plural, ¿no? En la pluralidad de la agenda. Todavía no lo tengo bien armado, pero me interesa el tema de la pandemia y las sociedades de control. No sé todavía por dónde ingresar. Estoy leyendo y viendo qué concepto tomar, porque me parece, o sea, interesante, pero no encuentro todavía la puerta. Lo que se puede hacer ahí también, digo, como para pensar otra sugerencia. Pueden también decir, bueno, vi esto en tal artículo y ponen el link del artículo o un fragmento del artículo que les ayude. Pero insistimos, en esta instancia la idea es que fluya, no que les obstaculice. Entonces, concéntrense en aquello que les va surgiendo como ejemplo, pueden arrancar por el ejemplo y eso les ayuda a pensar un concepto, o al revés, el concepto y después buscan por ahí un artículo, un fragmento del artículo o el link del artículo, ¿sí? Que les permita por ahí ver algún aspecto en particular. Es esto, no más. Claudia, en ese sentido, si a vos te interesa eso, bueno, la entrada por los artículos del dossier de la discusión en torno de cuidar o la discusión en torno del origen y procedencia de la vacuna sirve como puerta de entrada para estas cuestiones de sociedad de control. Sí, pensaba en la vacuna justamente y empezar a encontrar el concepto, decía yo. Claro. A mí me está impactando muchísimo, si bien no se vio acá en profundidad el tema del poder soberano, sino es como se entra desde toda la génesis que se va haciendo del poder, pero está sucediendo en el mundo a través de
todos estos líos, ¿viste? Sobre todo en Estados Unidos, con esta cuestión de quién ganó las elecciones, todas estas manifestaciones que se están dando que llevan a pensar en cómo en pequeños focos se está instalando esta cuestión de querer imponer un poder soberano, ¿viste? O sea, no me acuerdo el nombre, pero alguien muy ligado a Trump que comentó que habría que colgar, ¿viste? Poner como, colgar las cabezas, ¿viste? Como hacían los antiguos, con el tema del cuerpo, el espectáculo que se daba para el castigo. Y, o sea, está bien, yo pienso, es un tema que se puede, o sea, desde el poder y hablar del poder soberano, poder hablarlo, porque a mí me está impactando tanto, y es como que me pasa con la materia que permanentemente veo un montón de cosas, digo, esto es esto, el otro es lo otro. Por ejemplo, estaba mirando un documental del tema del nazismo, de la época de la guerra, cómo ahí ya empiezan porque drogaban, ¿viste? A los soldados, todas las cuestiones de la biopolítica, cómo empieza desde ahí, que después se instala en la sociedad después de la guerra. Pero a mí me pasa eso, ¿no? Me parece maravilloso porque es como que me abrió la cabeza de una manera que lo veo en todos lados. Es que la selección no quiero hablar bien de la selección de contenidos que hicimos, porque es obvio que estoy feliz con esa decisión de contenidos, pero justamente cuando nosotros decimos desde el principio que los conceptos centrales de cada unidad son herramientas que sirven para pensar, queda claro cuando uno mira lo real. Me quedé pensando, yo pienso en función del glosario, que podés entrarle tanto por poder soberano, pero fíjate si también el racismo no podría pensarse, ¿no? Eso te lo tiro como para ver. Bueno, y interesante esto que va surgiendo, ¿no? Porque la materia es eso, pone en funcionamiento la posibilidad de pensar sobre fenómenos contemporáneos e históricos, ¿no? También. Nos interesaba, por un lado, pensar este giro copernicano que significó Butler para pensar, no desde, que discute con otros feminismos, justamente, y está pensando desde esa idea de heteronormatividad, de cuestionamiento a la heteronormatividad y a pensar desde lo queer. Y por otro lado nos interesaba también esto de los feminismos latinoamericanos. Por supuesto que hay mucho más para profundizar, tomamos lo que vos decís para seguir pensándolo para el año que viene. Incluso ese capítulo 1 era, digamos, tenía su complejidad, ¿no? Por eso nos centramos en trabajar algunos ejes importantes, pero es verdad que retoma a Beauvoir. Con Julia decimos, tendríamos que tomar algo más de la historia de los feminismos también, ¿no? Pero bueno, hicimos como, nada, también esa selección como van a hacer ustedes ahora, de decir, bueno, entremos por acá, género, cuerpo, territorio, para pensar desde una mirada decolonial latinoamericana. Fue eso. Pero gracias por el aporte. Ya arrancamos con la segunda parte de evaluar un poco la materia. Si la materia les dejó esto, pensando, problematizando, generando interrogantes. Por supuesto que también todos los textos tienen una dimensión de intervención, es decir, en general están escritos por quienes reflexionan, pero también por quienes intervienen en algún punto. Y eso, o desde la palabra, o desde la acción, o desde la escritura, y eso también es nada, nos interpela. Alguien dijo una vez, si nos interpelan los temas, bienvenidos sean. El aprendizaje tiene diferentes momentos. Tal vez después, con este trabajo, pueden un poco integrar, o en la instancia final otros integran, bueno, nada, que en otros momentos de la vida y de nuestra profesión como editores, que es tan clave, si estas cajas de herramientas nos resuenan, bueno, tuvo sentido la materia, un poco esta es
la idea. Creo que como editores que tienen un gran aporte a la sociedad, a la cultura, creo que nada, que al llevarse esas preguntas puede aportar al trabajo profesional. Estaba pensando para el glosario meterme un poco en la idea de las luchas encabezadas por mujeres, que estaba en uno de los textos. El tema es que no estoy segura si interpretarlo eso como un concepto en particular y a partir de ahí desarrollar unos ejemplos, o si me conviene directamente abordar por el tema de cuerpo-territorio y las luchas, y de ahí partirá las luchas encabezadas por mujeres. Sí, yo entraría por los conceptos clave, no sé, que tampoco lo estoy dando por cerrado, pero si a mí me preguntás o yo lo tengo que hacer, entraría por cuerpo-territorio y trabajaría algún ejemplo de lucha. Pero otro quiere entrar por interseccionalidad de las luchas, pero me parece que la idea de cuerpo-territorio es tan abarcador, el concepto, y tan rico, y remite a tantas dimensiones que se puede entrar por ahí tranquilamente. ¿Sí, Anto? Okay. Gracias. A mí me gustó, me quedó como una súper buena experiencia. Y eso, me sentí muy acompañada, a pesar de estar distanciados. Buenísimo. Así que gracias. Empezamos a estudiar campus, yo creo que en junio más o menos, o sea, siempre teníamos la fortaleza que nosotros habíamos usado el campus, pero en forma muy general, para subir indicaciones, pero lo hemos explotado hasta en sus colores, digamos, ¿no? Y eso fue darnos un tiempo para investigar. Es una cátedra, digamos, muy solidaria, tengo que decirlo en ese sentido, y entonces 3 o 4 nos metíamos con el campus, después otros se encargaban de los materiales, entonces, por ejemplo, Manu subió ordenadamente todos los materiales digitalizados. No, agradecerles un montón por la materia, por el acompañamiento, por el trabajo que han puesto en los contenidos, que son hermosos, la selección es hermosa, y el acompañamiento para poder comprenderlos, esta de la interpelación personal que cada uno puede ir haciendo cada uno, y bueno, y no quedarse solo en eso, ¿no? Como que siempre, digamos, a través del práctico, de estos teóricos sincrónicos, uno puede ir transitando el recorrido de la materia. Y bueno, y esto de la comunicación de los docentes se expresa, ¿no? O sea, de alguna manera se plasma y se nota que hay un trabajo en equipo muy importante, y eso creo que hace muchísimo a poder, digamos, apropiarse de estos contenidos que en este momento también, digamos, de este contexto tan especial, no son contenidos fáciles, ¿no? Para abordar también, ¿no? O sea, nos dan respuestas, pero también nos abren muchas preguntas, muchos interrogantes, ¿no? Y bueno, estuvo buenísimo el acompañamiento, así que muchas gracias, y un abrazo virtual a todas, a todos los docentes y a todas las compañeras también, compañeros. Muchas gracias. Para todos ha sido un gran desafío. Pensamos la materia con mucho cuidado porque es una materia que nosotros queremos mucho, la mayoría hace muchos años que la damos, y se nos habían cambiado el escenario de un día para el otro, y eso podía ser una angustia o podía ser Gaby, te quedaste sin audio, se te cortó el audio. Ahí está. Podía ser un momento de angustia este nuevo escenario, podía ser una oportunidad, y bueno, hicimos todo lo posible para que sea una oportunidad de selección de los conceptos más centrales de cada una de las unidades, y este año fue una oportunidad de darle una centralidad teórico que tiene un acceso a todos ustedes, que podían verlo a través de estos dispositivos cuando quisieran, no necesariamente los miércoles de 9 a 1 como es en la facultad. Bueno, tratamos de desarticular muchas cosas que para nosotros estaban súper instaladas, funcionaban y volverán a funcionar cuando la presencialidad retorne a nuestras vidas. Pero aún así fuimos encontrando los modos desde los
espacios de teórico, desde los espacios de práctico, los foros, y entendiendo que cada uno de nosotros, cada uno de estos cuadraditos que yo veo en este momento, es un mundo, y aparecieron bebés en esta materia, o aparecieron abuelos, y aparecieron padres dando vuelta, parejas, o aparecieron los circulitos con la letra nada más, y fue todo un desafío para todos, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Tanto para ustedes estudiantes como para nosotros docentes, y acá estamos, ¿no? Tratando de aprovechar esto al máximo y de saber que, bueno, que es una experiencia que evidentemente va a ser un antes y un después para muchos de nosotros, ¿no? Pero que efectivamente todos hemos puesto mucho para que esto funcione y sea una instancia de aprendizaje. Me encanta que se vayan con preguntas, esa es la idea, tener nuevos conceptos y mirar de nuevo todo aquello que transitamos cotidianamente y que hasta ahora tal vez lo mirábamos con una mirada un poco más ingenua o no, pero esto de que nos formulemos preguntas, bueno, es lo mejor que nos pueden decir a ustedes para nosotros, que es nuestra intención, ¿no? No venir a cerrar nada y que puedan repetir conceptos así como de memoria, sino que, bueno, que les sirvan para enfilarse para donde quieran enfilarse, en la profesión, en la vida, en la familia, en lo que sea, que sabemos que contribuye a esa formación universitaria siempre, ¿no? La verdad que se hicieron parte también de esta pandemia, que por eso también lo quiero tratar en el glosario, porque los conocimientos y de los autores, de todo me los llevo, y gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes porque permitimos realmente generar un vínculo de intercambio y de producción de conocimiento colectivo que es tan importante para nosotros, ¿no? Realmente nosotros tenemos algunas ideas, pero después se ponen en juego y en funcionamiento en estas instancias de intercambio, de foro, de teórico, de sincrónico, y realmente eso es lo enriquecedor. Me parece que los textos son todos muy potentes, que no están elegidos por transitar textos. Me parece que todos nos interpelaron, me llevo muchas más preguntas que respuestas, gracias afortunadamente, y me parece que da para pensar y poder seguir leyendo a estos autores, digamos, en otras circunstancias y en otros contextos. Estoy muy, muy contenta, realmente, muy contenta. Bueno, les agradecemos el estar. Recuerden la semana que viene que nos juntamos con todos quienes tienen que dar final, vamos a dar indicaciones, vamos a subir antes la consigna para el final, por escrito, así queda, abajo del programa, del cronograma y del glosario. Cualquier cosa seguimos comunicados. Y bueno, lo hemos disfrutado con mucha intensidad. Esa es. Todo lo nuevo generó como mucha sensibilidad e intensidad. Bienvenido, entonces, todo lo que sigue después de acá, porque acá no se agota, ¿no? Quería preguntar, porque a mí todos estos temas como que me parecieron como me hicieron abrir un montón la cabeza, y a veces los encuentro como en cosas muy sencillas, como por ahí una película, o si en una serie me doy cuenta de que puedo relacionar estos temas, si podría hacerlo en el glosario eso. Sí, Sol, vos lo preguntaste por el chat, yo me lo anoté para responder y me olvidé. Me lo habías preguntado, ¿no? No, lo vi que estaba en el chat y pensé que ya lo habían respondido, pero no, eso no lo pregunté. Lo dijimos al principio, eso perfecto, o sea, si quieren con una serie, con una, no sé, con un programa de televisión, con una película, con un ejemplo literario, adelante con todo. Pero siempre con el análisis, no solo con la enunciación. Tinelli no nos sirve. Tinelli, Borges sirve en función de la explicación, no en función de Borges. Exacto. Perfecto, ¿Sí? Muchas gracias. Eso me había olvidado de contestar. Lo mismo, para todo ahí es el mismo plazo. Eso no les he preguntado, si hemos dado una semana, no sé si es mucho o poco, cómo lo vivieron, si estamos bien, pero bueno, para todo hemos dado una semana, así que eso es lo que vamos a seguir dando hasta el final de la materia. Si está antes, buenísimo. Bueno, que estén muy bien, un gusto.